en el texto y es bastante amplio, como pueden ver. Hay un par de bloques que son de mayor relevancia. Uno es el que tiene que ver con el refuerzo de la actividad económica y de la actividad productiva en Castilla y León mediante una serie de medidas, para lo cual se invierten en actuaciones en este Consejo de Gobierno un total de 28 millones de euros. 20 millones es para polígonos industriales en las provincias de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid. En concreto, en Melgar de Fernamental, Burgos, en Villamuriel de Cerrato, Palencia, en Langa de Duero, Soria y en Medina del Campo, Valladolid. Como les digo, 20 millones de euros de inversión. Esto está dentro de un programa de colaboración para polígonos verdes en nuestra comunidad autónoma, que se hace entre la Junta de Castilla y León y la empresa pública y que va a permitir desarrollar un total de 14 actuaciones en las 9 provincias con una inversión de 180 millones de euros y 14 millones de metros cuadrados. De esas 14 actuaciones, 4 son las que financiamos en el día de hoy y que les he relatado en esas 4 provincias. El resto han venido en anteriores consejos de Gobierno o vendrán en un futuro más próximo. Un segundo bloque es una inversión de 7,9 millones de euros para impulsar proyectos empresariales en el ámbito del capital riesgo y de los créditos participativos. Se trata de invertir en recursos endógenos de la comunidad, lo que nos va a permitir una inversión inducida de 41 millones de euros. El Consejo de Gobierno anterior hablábamos de una inversión a través de Sodical para industrialización y reindustrialización. Ahora hablamos de recursos endógenos y, por tanto, esos recursos que no se pueden deslocalizar, que están movilizados en nuestra comunidad autónoma y cuya inversión, lógicamente, va a garantizar en el tiempo la permanencia de la actividad productiva en Castilla y León. Hablamos de la industria agroalimentaria, de la industria forestal, del patrimonio histórico-artístico y del patrimonio forestal, entre otros recursos no deslocalizables o recursos endógenos. La actuación por cada una de las inversiones empresariales en Sodical a través de estos préstamos participativos va desde los 90.000 euros hasta los 3 millones de euros y un periodo máximo de permanencia de 10 años. 950.000 euros para el proyecto Uniendo Moda, que trata de fortalecer la industria textil en Castilla y León. Es una subvención que se hace a COE y permite dar visibilidad a este importante sector de nuestra comunidad autónoma y desarrollar actuaciones en torno al mismo. En un segundo bloque, el primero, como les digo, es el impulso de la actividad económica y productiva. Un segundo bloque es el que tiene que ver con la vivienda pública en Castilla y León. Para ello invertiremos en vivienda pública en este Consejo de Gobierno 15,6 millones de euros. Destaca de esta cifra 10 millones de euros para el programa Emprendedores, que se va a iniciar precisamente con 250 viviendas en zonas rurales con una importante dinámica industrial y que va a permitir que en estas zonas rurales, donde hay una cierta industria, podamos ubicar inversiones y nuevas viviendas para localizar población. Las zonas inicialmente elegidas son Aguilar de Campo en Palencia, Guijuelo en Salamanca, Olvega en Soria y la Ribera de Duero en las provincias de Burgos, Valladolid y Soria. Los objetivos, por un lado, es dotar vivienda pública en alquiler a zonas rurales con capacidad de crecimiento y dinámica industrial para aprovechar estas condiciones y, en segundo lugar, ofrecer a los trabajadores de estas empresas la capacidad de instalarse en estas ubicaciones en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista de acceso a la vivienda. Se dan dos circunstancias positivas. El acceso a la vivienda en Castilla y León en mejores condiciones que en el contexto nacional, a lo que confluye esta inversión de 10 millones de euros, y, por otro lado, la disposición de esta oferta de empleo industrial que en nuestra comunidad también destaca por encima de la media nacional en peso del sector industrial. Hoy mismo salen datos de exportaciones, ayer datos de la cifra de negocio de la industria y del crecimiento económico, y ven ustedes que Castilla y León pues tiene un mayor peso tanto en industria como en exportaciones y, además, estamos creciendo más que el conjunto nacional. 3,6 millones de euros para completar la financiación de diversas actuaciones en materia de vivienda. Tienen ustedes las ubicaciones y el tipo de actuaciones con el detalle que no paso yo a relatar. Y, finalmente, en materia de viviendas, 2 millones de euros para financiar la urbanización del sector de las Lastras en Segovia. Segovia tiene en este momento una necesidad importante en régimen de vivienda de alquiler y en régimen de venta, y, desde ese punto de vista, este tipo de actuaciones vienen a paliar el problema
que se tiene de carencia de vivienda, especialmente en este caso en el entorno de Segovia. 265.000 euros es lo que se destina para impulsar la consolidación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Béjar, dentro del Plan Territorial de Fomento de Béjar, para configurarlo como un centro de referencia tecnológica y de empresas para toda esa zona, que en su momento tuvo un impacto muy negativo desde el punto de vista de la desaparición del sector textil y que se beneficia de un Plan Territorial de Fomento Industrial. Para prorrogar la vigencia de los planes territoriales de fomento en Ávila, Benavente, Medina del Campo y Villadangos del Páramo, se han aprobado sendos acuerdos que prorroga esta vigencia y la amplía hasta el año 2027. Se ha acordado en el ámbito de los respectivos comités de seguimiento, donde participan las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones en la mayor parte de los casos, y también los agentes del diálogo social representados en cada una de las provincias. Tienen ustedes el contenido de cada uno de estos 4 planes territoriales y lo que supone de modificaciones, no solamente de plazo, sino de otras circunstancias. 1,5 millones de euros de inversión para adquirir desfibriladores semiautomáticos en municipios de menos de 2.000 habitantes dentro de la estrategia de prevención de riesgos laborales. Se hace con las 9 diputaciones provinciales y con el Consejo Comarcal del Bierzo, que van a asumir la gestión y el desarrollo de acciones de las mismas. Tienen ustedes la distribución de lo que corresponde a cada diputación provincial y de lo que corresponde al Consejo Comarcal del Bierzo para adquirir estos desfibriladores semiautomáticos en prevención de riesgos laborales. 262.000 euros para la Fundación Secretariado Gitano para desarrollar programas de inclusión social y laboral. Esta aportación duplica el respaldo económico de la Junta para ese tipo de iniciativas que se centran fundamentalmente en los jóvenes, en la integración laboral y social de la etnia gitana. 27 millones de euros en obras de abastecimiento y depuración de aguas residuales en varias provincias. Se sufraga el 40% del coste de construcción y mejora de infraestructuras de abastecimiento y aguas potables, y también la inversión en depuradoras y su conexión con el colector existente. Tienen ustedes la distribución de cada una de estas inversiones con el importe de la inversión total y con el importe de la cuantía que aporta la Junta de Castilla y León. 8,5 millones de euros en varias actuaciones en el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray, Soria. Se buscan varias actuaciones, 4,5 millones para consolidar 7 estructuras de la cúpula de la energía, adaptando edificios para acoger el Centro Regional de la Formación del Profesorado y el Centro de Formación Profesional para el Empleo, 1,5 millones de euros para el equipamiento del Centro Regional de Formación del Profesorado y el Centro de Formación Profesional, y finalmente 2,5 millones de euros para la segunda fase del aeródromo de Garray, que trata de consolidar esta zona como una zona muy atractiva desde el punto de vista de la reparación y el tratamiento de aeronaves y la inversión y el empleo que se deriva del mismo. 8,1 millones de euros para adquirir 27 camiones autobomba de prevención de incendios forestales. Se cofinancia con fondos europeos de la nueva generación. 4,6 millones de euros para actuaciones en materia de patrimonio natural e infraestructuras de uso público. Incluye la conservación de humedales mediante la adquisición de parcelas de alto valor ecológico, actuaciones para la mejora y restauración de ecosistemas de especies amenazadas y la construcción del centro de visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en Navafría, Segovia. 3,6 millones de euros es lo que se dirige para las labores de prevención y extinción de incendios y mejora de infraestructuras del operativo. Precisamente que se destine en el mes de diciembre es un elemento claro de garantizar durante el invierno las infraestructuras necesarias de prevención de incendios forestales para evitar los momentos de máximo peligro. 1,5 millones de euros para tratamientos silvícolas de prevención de incendios en varios municipios de León. Tienen ustedes la relación de estos municipios, que se centran fundamentalmente en la comarca de Astorga y que incluyen los clareos, las claras y cortas de regeneración, las podas y los desbroces. 878.000 euros para sufragar el Festival de Música en la Montaña y otras actuaciones en áreas naturales protegidas. Tienen ustedes los años a los que hace referencia y las actuaciones previstas en estos ámbitos. 275.000 euros para actuaciones de subvención de las entidades locales propietarias de los montes de utilidad pública afectados por los incendios forestales que tuvieron lugar en la Sierra de la Culebra. Se van a beneficiar de estas inversiones 13 entidades locales. Tienen ustedes las entidades locales y los principales importes que corresponden a los relativos ayuntamientos. 400.000 euros para ejecutar inversiones de pavimentación del entorno del Palacio de los Quiñones en San Emiliano, León. Este Palacio de los Quiñones es el que acoge la Casa del Parque Natural de Babia y Luna.
en la zona de Bavia. 200.000 euros para las diócesis de León y de Burgo-Osma para rehabilitar 2 iglesias parroquiales. En el caso de León son 108.000 euros para la rehabilitación de la torre de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol del municipio de Villademor de la Vega, y en el caso de la diócesis de Osma-Soria son 100.000 euros para rehabilitar la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol en la localidad de Rebollar. 36.000 euros para la limpieza de la basa de Riofrío en Ávila. Es una subvención que se otorga a la Diputación de Ávila para esta finalidad. 13,6 millones de euros para las ayudas para el mantenimiento del servicio del transporte público en Castilla y León en el próximo año. Lo que hacemos ya es anticipar unas cantidades para el primer trimestre. Para ser más concretos, el primer cuatrimestre, entre el 1 de enero y el 30 de abril, para compensar el déficit que corresponde a la explotación de este servicio. Se otorga la subvención a los 116 titulares de las empresas operadoras del servicio de transporte de viajeros en nuestra comunidad autónoma. Se financia el mantenimiento de las mismas y el 100% de este déficit. Son 116 titulares en 243 concesiones. Estamos hablando de una aportación de 13,6 millones de euros. Para todo el periodo anual de este año 2024, la inversión ascendió a 41 millones de euros, que fue lo que financiamos para mantener estas líneas. Este es el claro compromiso que tenemos en Castilla y León con el transporte en el ámbito rural, donde, como les digo, ponemos cada año 41 millones de euros para financiar estas 243 concesiones. Y esto, lógicamente, contrasta claramente con lo que oímos todos los días al Gobierno de España, que está hablando de recortes en estas líneas del mundo rural y en las paradas de autobuses. Nosotros, todo lo contrario, en el ámbito de nuestras competencias, estamos garantizando el servicio con una inversión muy relevante. 9,7 millones de euros para la mejora de la carretera en la localidad palentina de Cervera de Pisuerga con Cantabria. En este caso hay 2 intervenciones en 2 puentes. La primera es el puente de San Roque en Cervera de Pisuerga y la segunda es el puente sobre el embalse de Requejada en la localidad de Bañes. 1,9 millones de euros de inversión para obras de emergencia para estabilizar el talud desprendido en Páramo del Sil. Es el derrumbe del talud de la carretera de ámbito autonómico que va de Ponferrada a Villablino. 1,8 millones de euros a la implantación de marquesinas inteligentes para el transporte metropolitano. Se financia con fondos europeos de la nueva generación y está actuando, además, con cargo al programa Research, que ustedes ya conocen, porque la Junta de Castilla y León presentó 4 programas que obtuvo la financiación de los 4 y lideramos, en este caso, en uno de ellos. 538.000 euros para la construcción de un nuevo puente sobre el río Morón en Almazán, Soria. Esta cantidad se incrementa en 38.000 euros respecto al presupuesto inicial y conecta la CL 101 con el límite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 292.000 euros en ciberseguridad, con una herramienta de gestión de vulnerables. Se trata de reforzar la seguridad de las infraestructuras, reducir los puntos vulnerables en el ámbito de las teleco y se financia con fondos europeos. 575.000 euros para la compra del material necesario para la realización de las pruebas PCR de detección de la lengua azul. De esta forma van a poder obtener la autorización para realizar el traslado en sus respectivas cabañas. A esta cantidad de 575.000 euros para el material de hacer pruebas PCR hay que sumar los 3.600.000 euros que se han destinado a adquirir y suministrar 5,7 millones de vacunas frente a los serotipos 3 y 4 de esta misma enfermedad. 420.000 euros para renovar parte de la flota de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y reducir los costes económicos y ambientales, mejorando la movilidad al poder circular tanto por carretera como por las áreas restringidas de las ciudades y caminos. 300.000 euros para adquisición y distribución de productos de tierras de sabor entre los usuarios de Cruz Roja, Banco de Alimentos y Cáritas. Son 100.000 euros para cada una de estas instituciones. Se buscan 2 cosas. Por un lado, apoyar a las personas más vulnerables durante esas Navidades para que puedan disponer en sus casas y sus hogares de un lote de estos productos y que, por tanto, les ayude en este momento de la Navidad. 100.000 euros para Cruz Roja, 100.000 euros para el Banco de Alimentos, 100.000 euros para Cáritas y, en segundo lugar, instrumento de promoción de la marca Tierra de Sabor como garantía de calidad. 1,6 millones de euros para el sistema de cirugía robótica asistida en el complejo hospitalario de
Soria. También se financia con fondos europeos. Como hemos dicho alguna vez, la realización de este tipo de cirugías son cirugías que van a permitir actuar de una forma más eficaz en el caso de la urología, la ginecología y la cirugía general. Por darles un elemento adicional de información, una vez que traemos el robot quirúrgico asistido para intervenciones de cirugía y que se conoce comúnmente como robot Da Vinci, y que en este caso hablamos de Soria, lo que les puedo decir es que teníamos el proyecto de poner en marcha uno de estos robots en cada una de las provincias de Castilla y León, más otro en el Bierzo. En este momento están funcionando en los dos hospitales de Valladolid, León, Burgos, Salamanca y Segovia. En el Bierzo, Zamora y Palencia ya están instalados estos robots en los hospitales y los profesionales están en formación y, por tanto, cuando finalice la formación podrán utilizarlo. Y en Ávila y Soria, pues están ya licitados. Este último, el de Soria, se aprueba hoy en el Consejo de Gobierno y el viernes pasado, 13 de diciembre, se licitó el correspondiente a Ávila. Estos son los datos que les puedo informar. Hay comunidades autónomas que no tienen ninguno de estos robots quirúrgicos asistidos. Nosotros tenemos uno por cada área de salud, que son 11 en Castilla y León, como también ustedes conocen por alguna ocasión. 840.000 euros para mejoras en el sistema de climatización del Centro de Salud de Segovia 3. Se busca una mayor comodidad térmica y una mayor eficiencia energética. 700.000 euros para adquirir 25 vehículos 4x4 en el ámbito sanitario. Se trata de acceder a las zonas rurales más alejadas y, en este caso, lo que estamos haciendo es que desde el año 2023 se ha sustituido el 45% de la flota de vehículos de SACIL para modernizarlo y facilitar el acceso. Son vehículos 4x4. Naturalmente, la idea es remodelar y reconvertir toda la flota y, lógicamente, se benefician de ello especialmente las provincias con más dificultades de acceso por montaña para tener estos vehículos 4x4 de asistencia sanitaria. 90.000 euros para el Ayuntamiento de Golmayo, en Soria, para compensar por el uso de las instalaciones deportivas anexas al Colegio de Educación Infantil y Primaria Gerardo Diego. Es un polideportivo en instalaciones deportivas del Ayuntamiento que se usan para fines educativos y, lógicamente, lo que hacemos es contribuir a una parte del coste del mantenimiento de esa actuación. 2,5 millones de euros para protección, conservación y difusión de bienes inmuebles inmuebles del patrimonio de Castilla y León, titularidad de las diócesis. Las diócesis, arzobispos y obispados de la comunidad han presentado distintas propuestas de actuación en relación con diversos trabajos y han solicitado una ayuda económica a la Junta de Castilla y León. Tienen ustedes la respuesta a esta solicitud, señalando el beneficiario, el obispado correspondiente y la diócesis, el objeto de la inversión, la distribución de anualidades y el importe total de la misma. No paso a detallarlo, pero lo tienen ustedes en la documentación. 1,7 millones de euros para la monitorización de bienes inmuebles culturales dentro del proyecto europeo KHN de la Red de Conocimiento del Patrimonio. Es una transformación digital de la gestión del patrimonio cultural. El objeto es transformar la gestión tradicional del patrimonio cultural hacia una gestión digital integral, lo que va a favorecer la importancia de la conservación preventiva. Como les digo, se financia con fondos Research, en este caso, y también Castilla y León lidera aquí, dentro del conjunto de comunidades autónomas, el programa de digitalización del patrimonio histórico. 356.000 euros para las inversiones en la piscina del Complejo Deportivo Campo de la Juventud en Palencia, también financiado con fondos europeos. Es una reforma integral de la instalación para uso de deportistas y también para el público en general y, además, permite una mejora de la accesibilidad al recinto y a la propia piscina. 300.000 euros para revitalizar y recuperar espacios de la Catedral de Valladolid y adaptarlos a las necesidades y disfrute de la sociedad. Es la mejora de la accesibilidad por la conocida como Puerta de Santa María, la recuperación del solar que ocupó la antigua colegiata, la renovación del Museo Diocesano y Catedralicio o la correcta adaptación de la Biblioteca Diocesana. 134.000 euros para apoyar la participación de clubes deportivos en competiciones internacionales.
De esta forma se consigue un doble objetivo: favorecer la participación de estos clubes en estas competiciones internacionales y, por otro, difundir de la mayor forma posible el nombre de Castilla y León y el deporte de Castilla y León. Tienen ustedes el detalle de las inversiones por cada uno de estos clubes que tienen que competir en competiciones internacionales y el importe que corresponde a cada uno de ellos. 89.000 euros para el Laboratorio de Creación, Distribución y Divulgación Cinematográfica en Valladolid. Es un laboratorio incubadora del cine que tiene varios objetivos: generar espacios de formación, colaboración, creación y recursos dentro de la industria cinematográfica, conectar y generar networking entre cineastas, distribuidores, agentes de ventas y agentes claves de la industria y apoyar el desarrollo de proyectos cinematográficos en el mercado internacional. 65.000 euros para el desarrollo de actividades y funcionamiento de la Fundación Díaz Caneja en Palencia. Busca la promoción de la cultura en general y con especial atención al arte español del siglo XX. Y, por último, 31.000 euros para intervenciones en la iglesia de Santa María de Arbás de Mayorga de Campos en Valladolid. Se describe la actuación en la documentación que les ha sido entregada y que no paso yo a detallar. Una última cuestión que les informo como servicio público. Reitero lo del otro día y nunca está de más, y agradezco de antemano la muy buena disposición que tienen ustedes como medio de comunicación a llamar la atención sobre la importancia del llamamiento a donantes de sangre para la donación de sangre. Les decía el otro día que son días muy especiales, donde aumenta el consumo de sangre durante la época navideña y donde muchas de las personas que somos donantes o que son donantes no están en sus domicilios habituales y, por tanto, pues a veces, por un motivo o por otro, disminuyen las donaciones. Necesitamos en Castilla y León 450 donaciones diarias. Las situaciones de calificativo rojo para los grupos A positivo y 0 negativo, con necesidad urgente de donación, y de calificativo naranja a los grupos A negativo y 0 positivo. Una última consideración para que ustedes también lo tengan a su disposición, que además de los lugares habituales y los horarios normales de donación, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación estará abierto este fin de semana. El sábado 21 en jornada de mañana y tarde y el domingo 22 en jornada de mañana desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y sin más, y agradeciéndole, como siempre, su muy buena disposición para estos aspectos del servicio público y, lógicamente, la información que ofrecen al conjunto de los ciudadanos, pues estoy a su disposición para aquellas preguntas que sepa responder y lo procuraremos hacer de la mejor forma posible. Muchas gracias. Hay una primera pregunta. Hola, buenos días. Le quería preguntar sobre el dato de exportaciones de hoy. No sé, porque no sé exactamente si tienen identificado qué ha pasado en el mes de octubre en Castilla y León, porque creo que los 2.200 millones es la cifra más alta de la historia en un mes, si no me salen malas cuentas. Y, bueno, el crecimiento del 10 y pico % que he visto, no sé qué ha pasado en octubre. O sea, si tienen identificado qué sector es el que ha ido más bien de lo normal, por este dato tan raro para un mes. Gracias. Sí, muchas gracias a usted. El dato de exportaciones, saben ustedes que está evolucionando muy bien en los últimos años en Castilla y León, lo cual consolida, y ya era difícil de antemano, la posición de nuestra comunidad como una comunidad claramente exportadora. España en su conjunto es una comunidad deficitaria, tiene un saldo negativo, importa más de lo que exporta, pero hay algunas comunidades autónomas, pocas, que nos pasa justo lo contrario. Somos exportadoras, exportamos más de lo que importamos. Es el caso de Castilla y León de forma casi estructural, pero durante los últimos años, además, estamos creciendo incluso más que la media española. No nos gusta analizar un único mes, aunque usted es verdad que pregunta por este mes, que donde los datos han sido ciertamente extraordinarios, nunca se había tenido un dato tan alto de exportaciones, pero sí analizar la serie histórica y el conjunto de los meses, porque un mes puede estar sujeto a vaivenes, donde puede haber una empresa que lo de varios meses lo contabilice en un solo mes o haga una venta mensual de un conjunto de producción acumulada durante varios meses y, por tanto, puede haber una singularidad. Donde no hay singularidad es cuando quitamos este dato más sesgado de un único mes y, por tanto, más allá de que el dato de octubre ha sido extraordinario, el máximo histórico, es que el valor de las exportaciones sigue creciendo. En términos interanuales, llevamos exportados en este momento
desde el conjunto del último año hasta ahora 17.788 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,1% frente a la media española de tan solo el 0,7%. Es decir, 18% de Castilla y León en aumento de exportaciones frente a menos del 1% en el conjunto nacional. También las importaciones están creciendo en Castilla y León, lo que significa, lógicamente, que importamos para bienes de equipo, también para invertir. Las importaciones están creciendo a un ritmo del 8,2% y en España solo el 0,4%. Es decir, las importaciones también crecen más que en España, 20 veces más que en España. El superávit comercial en este momento de Castilla y León son 4.216 millones de euros, cuando en España hay un déficit comercial de 31.023 millones de euros. Y luego nuestra tasa de cobertura es del 131,1% frente a la media nacional del 91,2%. Quiere eso decir que en Castilla y León exportamos un 31,1% más de lo que importamos, pero en el conjunto de España es al revés. Se exporta un 8,8% menos de lo que se importa. Nos configuramos así como una comunidad claramente exportadora, con crecimiento de las exportaciones y también de las importaciones. Esto es muy importante porque, primero, es una necesidad. La nuestra es una comunidad que vende en un mercado que, lógicamente, podría estar limitado si no exportáramos y estamos obligados a exportar. Y, en segundo lugar, refleja la importancia de que los productos de las empresas de Castilla y León tienen hueco en el mercado por su calidad y por su servicio. Y, por tanto, tenemos que hacer esfuerzos en esa dirección. Es lo que está permitiendo que estemos creciendo y que estemos creciendo más que la media nacional. Ayer mismo salió el dato de crecimiento de la contabilidad regional por comunidades autónomas. Castilla y León está entre las 5 comunidades autónomas con más crecimiento económico en el año 23. Crecimos por encima de la media nacional y en este año 24 todas las previsiones que tenemos es que Castilla y León también está creciendo por encima de la media española y estos son datos ciertos. Los elementos, usted lo ha dicho, se basan fundamentalmente en esta ocasión pues, en la industria, en las exportaciones o en el valor de la producción agrícola. No quisiera yo analizar un único mes por esto que les digo, porque en muchas ocasiones, por motivos contables, una empresa lo que hace es una producción de varios meses y lo vende y lo imputa a un único mes. Y lo que hacemos es imputar a un mes concreto lo que ha sido una producción acumulada de varios meses. Pero nos importa mucho más el conjunto del año y por eso no quiero sacar yo ventaja, siendo como es el dato histórico mayor en los mes, y quisiera analizar el conjunto del ejercicio y el conjunto interanual y la posición de Castilla y León está que escrito. ¿Alguna otra pregunta? Óscar. Bueno, llegados ya a este punto y sin plenos de por medio, imagino que ya no va a haber margen para aprobar el presupuesto antes de que se haga la prórroga. Entonces, preguntándole ya directamente por la prórroga, no sé si nos puede explicar qué características va a tener esa prórroga presupuestaria. No sé si en términos, si incluirán de alguna manera alguna cláusula o algo que garantice, por ejemplo, incremento salarial de los empleados públicos, o si eso se hará en un decreto posterior o cómo lo tienen planteado. Y también ya por ampliar a lo que es lo que se nos venga de cara a 2025, si ese presupuesto que va a ejecutar la Junta de Castilla y León, sea como sea, si prorrogando o si al final aprobando un presupuesto, se va a parecer más a lo que contiene el anteproyecto de ley o se va a parecer más al proyecto vigente para ahora. Pues van a hacer modificaciones presupuestarias que les permitan, pues hombre, destinar el dinero que se hayan gastado en 2024 para terminar algún centro de salud, pues para dedicarlo a otros temas que técnicamente imagino que será complejísimo, pero que usted seguro que lo sabrá. Sí, pues muchas gracias por su consideración. Lo primero que señalaré es que tengo intención de hacer una nueva ronda de contactos con los grupos políticos, especialmente con aquellos que han presentado propuestas en torno al presupuesto, con el objetivo de intentar acercar posiciones y, si es posible, alcanzar un acuerdo. Nuestros contactos, como saben ustedes, han sido transparentes, han sido con todos los grupos políticos, han sido ya en varias ocasiones y mi idea es hacer una nueva llamada. Intento también de acercar posiciones o de persuadir respecto del trabajo que presentaron los grupos
de algunas propuestas y también en qué medida estas propuestas en gran parte ya están incluidas en el presupuesto. Estos días aprovecharé para llamarles y espero encontrar pues, una muy buena disposición por su parte para intentar conseguir este acuerdo parlamentario que en alguna ocasión les he comentado. Plantea dos cuestiones adicionales más técnicas, que es, en primer lugar, a qué disposiciones se pueden incluir respecto de algunas cuestiones, como puede ser el incremento salarial. El incremento salarial, sea cual sea el contenido de la posibilidad de este acuerdo, es una cuestión que se deriva de una normativa básica del Estado y, por tanto, cuando el Gobierno determine cuál es la masa salarial de los empleados públicos y el crecimiento de esta, pues nosotros lo que haremos es trasladar esta al ámbito de Castilla y León y hacerlo. En el caso de este año, que el Gobierno no aprobó presupuestos, pues aprobó un decreto ley en el que incrementaba las cuantías de la retribución de los empleados públicos, y nosotros lo que hicimos fue trasladar el contenido de ese decreto ley a la retribución de los empleados públicos de Castilla y León y aplicarlo con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 24. Igual haremos este año en cuanto el Gobierno pues, apruebe esas retribuciones, bien por la existencia de un presupuesto del Estado o bien por la existencia de un decreto ley que establezca estas retribuciones. Y lo segundo que usted me plantea, que es un contenido de detalle respecto al decreto de prórroga, les informaremos cuando esto sea aprobado por el Consejo de Gobierno, que lógicamente lo aprobaremos y les informaremos del detalle contenido de cada una de las características de ese decreto de prórroga en el caso, lógicamente, cuando llegue el momento. Sí, dice que va a abrir una ronda de contactos, no sé si ya la próxima semana. Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿por qué ha esperado tanto para abrir esta segunda o tercera ronda de contactos? Y sobre las propuestas que han hecho los grupos, en concreto el PSOE, me imagino que serán las que más han estudiado, ¿cuál cree que son asumibles y cuáles están contempladas? Si nos puede detallar un poco a grandes rasgos. Gracias. Pues efectivamente, saben ustedes que ya hemos hecho varias rondas de contactos. Esto es algo que nos está diferenciando del ámbito nacional. Aquí las reuniones son transparentes, son para todos, son públicas y además se hacen en Castilla y León. Lógicamente, yo querría también haber tenido más, pero saben ustedes que ha habido algún grupo político, tampoco ignoremos el nombre, uno de ellos es Vox, que se opuso a cualquier contacto con las comunidades autónomas de todo signo político para hablar del presupuesto y, por tanto, se autoexcluyó, pero yo no quiero excluirle y, por tanto, también le sigo invitando. Y hay otros que han tenido pues, una serie de procesos internos que, lógicamente, ha requerido un esfuerzo mayor. Yo esta mano tendida la tengo, hablaré con ellos e intentaré convencerles. Algunas de estas medidas, pues, por ejemplo, pues el Grupo Socialista ha hablado como primer punto del diálogo social y yo creo que si hacemos un repaso estamos en condiciones de ver con detalle lo que sea necesario de qué parte de los acuerdos del diálogo social y en qué medida están ya incorporados al anteproyecto de presupuesto de la Comunidad para el año 2024, que básicamente son dos aspectos. Los acuerdos del diálogo social nuevos que se firmaron entre el presidente de la Junta de Castilla y León y los agentes del diálogo social en el mes de septiembre de este año, y los acuerdos que, habiéndose firmado en años anteriores, tienen anualidad para el año 2025, que tienen un importe que les recordé que superaba los 300 millones de euros en este presupuesto para el ámbito del diálogo social. Podemos ir repasando naturalmente estas cuestiones, en qué medida muchas de ellas seguro que están incluidas o en qué medida pues no son satisfactorias para ellos, cómo podríamos financiarlo, cuál es la situación que atravesamos, intercambiar información y en qué medida pues ellos también acercan posturas. La disposición nuestra es intentar alcanzar un acuerdo. Veremos si es posible. Por nosotros no va a quedar. Así, con grandes cifras, no sé si nos podría decir qué porcentaje de las propuestas que ha realizado el PSOE están incluidas y ya no cabría más negociación porque están dentro del presupuesto. Y la pregunta de qué días va a empezar esos contactos y por qué no lo ha hecho antes. Gracias. Pues vamos a empezar ya. Y sí quiero haber contestado a la primera pregunta, ¿no?, que es el hecho de que algunos grupos incluso pues habían autoexcluido de esta negociación. Incluso he dado el nombre del grupo y lo hizo público. Quiero decir que Vox se autoexcluyó de la negociación y el Grupo Socialista pues ha tenido y tiene todavía hoy, pero ha tenido especialmente durante un tiempo pues un ámbito interno nacional que ustedes conocen. En todo caso, yo llamo a la participación de todos. Somos conscientes
de que estos son los dos grupos que, lógicamente, con su apoyo o abstención al presupuesto podrían facilitar su aprobación. Son, por tanto, imprescindibles, no los dos, pero sí uno de los dos. Pero también el resto de los grupos, que a veces dicen es que no somos imprescindibles, también nuestra idea es, en la medida en que hayan sus aportaciones, pues hablar con ellos, porque nos gustaría intentar sumarles al acuerdo si este se produce, que nos gustaría que se produjera. Pues me gustaría hablar con ellos y, por tanto, es difícil hablar de un porcentaje, pero yo creo que la mayor parte de lo que han pedido está incluido, sí, porque están hablando de cuestiones que nosotros sí tenemos incluidas, que es el diálogo social, es el compromiso con una educación de calidad, con un servicio de dependencia de calidad, con un servicio sanitario de calidad. Son cuestiones que en Castilla y León tenemos muy interiorizadas y si tenemos la ocasión de repasar las partidas y el contenido de las mismas. Yo, en todo caso, cuando hable con ellos, para cada uno de ellos sí querría también, cuando la circunstancia lo aconseje por el detalle de la petición, pues enviarles la documentación de detalle de cuáles son las partidas, cuál es el contenido, también para que lo puedan analizar, lo puedan estudiar y podamos intentar acercar posturas. En este sentido, el presidente el otro día en las Cortes le dijo a Luis Tudanca que el PSOE pudo avanzar más para alcanzar ese acuerdo presupuestario. No sé a qué se refieren, dónde creen que el PSOE pudo avanzar más para llegar a ese acuerdo. Pues ¿O qué es lo que quedó de su parte para no tenerlo? Acercando posturas. Lógicamente, el acuerdo, siempre lo he dicho yo, es más difícil si cada uno nos vamos a nuestras posiciones de máximos. Si buscamos aquello donde sabemos que hay un punto de encuentro, un punto próximo, pues lógicamente el acuerdo es más sencillo. Y si también planteamos cuestiones donde decimos qué queremos hacer y cómo se financia. Pero yo creo que si hacemos el esfuerzo todos de intentar un acuerdo, el acuerdo es más sencillo. Si cada uno vamos a nuestras posiciones de máximos y de partida, pues siempre tendremos unas posiciones más alejadas y, por tanto, yo desde aquí lo que hago es reiterar para esta nueva ronda que me gustaría encontrar en los grupos políticos la misma disposición con la que va la Junta de Castilla y León, que es ofrecer un acuerdo, intentar llegar a puntos de encuentro, ver qué es de lo que nos han pedido aquello que consideran que ya está dentro y ver cuáles son estas cosas a las que podrían renunciar o cuáles quisieran incorporar para, lógicamente, intentar este acuerdo. Somos conscientes de las dificultades, pero precisamente por eso hay que dedicar todavía más tiempo y más esfuerzo a esta finalidad. Sí, la prórroga está claro que se aprueba en el próximo Consejo de Gobierno. Es el último, sí. Sí, claro. Sí. ¿Y qué margen se dan para llegar a este acuerdo? Pues no tenemos límite de tiempo, lo que necesiten. Sabemos también las circunstancias por las que atraviesan. Tampoco yo quería ser muy explícito de detalle cuáles son, ¿no? Saben ustedes que hay una serie de fechas que están manejando esos grupos políticos y vamos también a escucharles y vamos a ver qué es lo que ellos manejan, qué circunstancias están, quiénes son los interlocutores. En fin, estamos abiertos a escucharles y a intentar acuerdos. Nos importa mucho más el acuerdo que poner una fecha límite o una condición a partir del cual pues se acaba un plazo, ¿no? No sé si nos puede especificar si va a ser una ronda formal con reuniones presenciales en la consejería como la que hubo o si va a ser meramente una conversación telefónica en la que puedan hablar. Y también el motivo por el que hasta ahora sí que se ha aludido a esto que nos dice ahora de nuevo, a la situación del PSOE, hablando abiertamente, a la situación del PSOE de precongresual, preprimarias. Si sabe algo que no sepamos nosotros, para que ahora sí retomen ese contacto, por si acaso usted sabe más que nosotros. Pues yo no sé nada, pero si lo supiera tampoco lo diría porque creo que por respeto lo tienen que decir ellos. Todo lo que les afecta a su trámite interno, ¿no? Y, por tanto, es así. ¿Cómo va a ser? Pues saben ustedes que hemos tenido 2 presenciales. En una de ellas, donde siempre hemos dado oferta para la transparencia, pero parece que había un consenso que era mejor sin fotos, en otra ya parecía que era mejor con fotos. Yo les llamaré y, lógicamente, a disposición de lo que ellos me digan en cada uno de los grupos, les enviaré la documentación también y si en torno a ella y a la documentación quieren tener una reunión, la tendremos. Si quieren ganar un poco de tiempo y tener un tiempo para estudiar esa documentación y vista las fechas que estamos, también estamos dispuestos a verlo. Por tanto, escuchar a cada uno. Ya saben ustedes que hay posiciones muy diversas entre los grupos. Ha habido grupos que no han asistido a las reuniones, grupos que, sin haber asistido, han enviado sus propuestas por escrito, grupos que han asistido a las reuniones, la mayoría, y grupos que, habiendo asistido, pues han remitido documentación y otras no. En fin, vamos a tratar a cada uno en función también de cómo quieren participar en este proceso.
Hola, buenos días. Me gustaría saber si, en caso de que haya que prorrogar los presupuestos, sería considerado un fracaso para la Junta de Castilla y León. Y también da la sensación de que usted está urgiendo bastante a esa llamada telefónica, encuentro la forma que se acabe por resolver, para así presentar unos presupuestos en tiempo y forma. Si no me equivoco, último Consejo de Gobierno 26, no sé si se contemplaría algún extraordinario para intentar salvarlo de última hora y además sabiendo, si no me equivoco, que el 31 es inhábil en las Cortes, ¿no? El trámite parlamentario, en todo caso, es más largo de el plazo que usted comentaba, ¿no? Y no sé cuál era la primera, que me perdí un poco. Sí, es un fracaso para la Junta no aprobar. Yo creo que sería mejor aprobarlo. Y sería mejor para todo Castilla y León. Primero, porque un presupuesto nuevo pues da estabilidad, da confianza, da un margen de definición. Hay que tener en cuenta que haber puesto encima de la mesa el anteproyecto y las cifras también da ese margen, esa confianza y sabe la sociedad de Castilla y León cuál es nuestra hoja de ruta, de dónde queremos llegar. Y segundo, porque estamos convencidos de que es un buen presupuesto. Y cuando alguien pide el apoyo para un presupuesto del que está convencido que es bueno, pues nos gustaría que se aprobara. Un presupuesto que baja impuestos, que sube inversiones, que se compromete con el mundo rural, que garantiza servicios públicos de la máxima calidad. Creo que merece la pena ser aprobado y vamos a intentar convencer al resto de los grupos y vamos a intentar que se consiga aprobar el presupuesto. Sería bueno que se aprobara y sería bueno sobre todo para Castilla y León. Y no se trata de quién se apunta el mérito. Si el mérito se lo quiere apuntar el conjunto de grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla, no tengo ningún inconveniente. Entonces, por concretar un sí o un no, sería un fracaso no aprobarlo. ¿O no? Sería bueno aprobarlo y vamos a trabajar para que se apruebe. Si usted me dice con un sí o no que si preferimos que se apruebe, le digo sí, preferimos que se apruebe. Para calificativos están ustedes, que son los columnistas. Yo trabajo para llegar a acuerdos. Sería bueno un acuerdo, sí. Acaba de decir que un presupuesto nuevo da estabilidad. El hecho de que no lo vaya a haber genera inestabilidad. Y también, relacionado con esto, no sé si nos puede hacer un análisis de cómo vive internamente la Junta de Castilla y León el ambiente que se vive en los plenos respecto al que era su socio. Es decir, los cara a cara del presidente con el que fue su vicepresidente y también incluso el que pudimos vivir entre usted y el señor Hierro sobre cosas tan de piel como si un partido es más defensor del cristianismo o no, por ejemplo. Pues si le he dicho que aprobar el presupuesto sería bueno, pues no aprobarlo sería menos bueno. Y lo segundo, ¿cómo lo vivimos? Pues con respeto. La Junta de Castilla y León se dedica a gobernar para todos, a garantizar servicios públicos para el conjunto de los ciudadanos, a hacerlo con calidad. Esta misma semana hemos tenido datos muy buenos. Han visto ustedes que es la comunidad donde menos días hay de espera para recibir un servicio de dependencia, la comunidad donde menos ha crecido los casos de violencia sexual, es la comunidad donde estamos a la cabeza de los mejores en términos de crecimiento económico, en términos de exportaciones, en términos de crecimiento industrial. A eso nos dedicamos. Y lo demás nos miramos con respeto. Hablaba de mi debate con el señor Hierro. Yo creo que fue un debate cordial y es bueno intercambiar posiciones. Nosotros tenemos una posición sobre el tema de inmigración y sobre el tema de igualdad entre géneros que creemos, además, que se parece bastante al que defiende la democracia cristiana en el conjunto de la Unión Europea. Preguntaba por los dos cara a cara, por el suyo con el señor Hierro y por el vivido con el presidente y el exvice. Pues desde el respeto. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Que el ámbito del debate parlamentario fuera el mejor posible. En este pleno y en el anterior vivimos debates entre los grupos políticos que a veces son debates muy altos de volumen, por definirlo de alguna manera. A nosotros que nos gustaría que hubiera el mayor número de acuerdos. Es verdad que a veces esas posiciones que se defienden con tanto pasión y con tanto énfasis por parte de los grupos son de grupos donde no está el Partido Popular, pues es verdad. Pero nosotros, lógicamente, desde la Junta de Castilla y León no podemos
obligar a los grupos a comportarse en el Parlamento de una forma o de otra. Nosotros tenemos que gobernar de la mejor forma que seamos capaces, que creo sinceramente que es lo que estamos haciendo, y si acaso pues llamar a los grupos políticos a hacer el esfuerzo para buscar puntos de entendimiento sobre todos los acuerdos. Asistimos, como todos los ciudadanos, a debates que a veces son algo altos de tonos entre grupos políticos. Lo vemos, lógicamente, con respeto. Nos gustaría que hubiera acuerdos, pero encima ni siquiera son de los grupos que apoyan al Gobierno de Castilla y León. A mi compañero, usted ha dicho que tener presupuesto genera estabilidad, que si no tenerlo genera inestabilidad. Pues tener presupuesto da seguridad al conjunto de agentes económicos, sociales y empresas sobre qué es lo que queremos hacer. La fortuna que tenemos es que tenemos un presupuesto en vigor, recientemente aprobado, muy próximo, que se adapta muy bien a las circunstancias de Castilla y León, que es un buen presupuesto, y que además hemos puesto encima de la mesa una hoja de ruta para el próximo año, que es un anteproyecto de presupuestos que puede servir para muchos agentes para hacerse una idea de qué es lo que queremos hacer. Y, por tanto, con eso cuentan con nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es ceder nunca al interés general. Más que decir en qué podíamos ponernos de acuerdo, pues si acaso el límite para el acuerdo siempre es garantizar el interés general de los ciudadanos de Castilla y León, pensar en el interés general. Aquí no estamos negociando, y nadie lo ha pedido, cuestiones que afectan a políticos concretos, al calendario judicial de un político concreto o a posiciones específicas del interés de un partido político. Estamos hablando de lo que cada uno tiene como visión de comunidad y lo que pueda ser mejor para Castilla y León. Y esto es muy bueno, porque no siempre ocurre en el contexto nacional, y aquí sí lo estamos haciendo, y queremos que el debate parlamentario y el debate presupuestario se centre precisamente en eso. Ha dicho que en el debate parlamentario se han visto algunos muy altos de volumen. Eso se podía esperar de Vox con respecto al PSOE, pero en el caso de ustedes esperaban este, digamos, debate alto de volumen en relación al PP. Pues yo creo que ustedes lo pueden juzgar. Tampoco quiero ser yo el que le dedique mucho más tiempo. Y es verdad que a veces da la sensación de que Vox hace más oposición al Partido Popular que al Partido Socialista, pero eso es algo que tienen que juzgar el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León más que yo mismo. ¿Cómo ve la Junta la situación que se vivió ayer en las Cortes con la votación de la terna de juristas, con esas confusiones y esas críticas por parte de la oposición que acusó al PP de actuar de forma cacique? Pues corresponde al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, aplicar el reglamento y dar explicaciones sobre el mismo, y, por tanto, nosotros somos otro poder distinto y lo que tenemos que hacer es respetar las decisiones que el presidente Carlos Pollán tome en torno a este asunto y a la aplicación del reglamento, que yo creo que les ha comentado el contenido del mismo. En esa documentación que nos ha dicho que les va a enviar a los grupos, yo no sé si la Junta, en esa petición que hace de que se reduzcan las posiciones de máximos, si la Junta también hace alguna concesión a los grupos desde ese máximo que es el anteproyecto que han aprobado unilateralmente, si de ese anteproyecto ustedes desgajan algo, modifican algo o dan algún paso que salga de esa posición de máximo. Para eso hablamos y, lógicamente, en la medida en que… Sí. No, en la documentación yo creo que básicamente lo que trataremos es dar detalle del contenido de cada uno de los aspectos de los que estamos hablando y que sirva de base para el diálogo. Por tanto, habrá un primer contacto, un envío de documentación, el tiempo que quieran los grupos para ver la documentación y, a partir de ahí, pues canalizar con cada uno de ellos cómo quieran encajar ese diálogo. No hay ese cambio. Entiendo que es simplemente el análisis de las propuestas que les han hecho los grupos, pero no un análisis de lo que pueden ustedes cambiar. Pero nosotros lo que hacemos es mantener el mismo nivel de voluntad y de mano tendida para alcanzar un acuerdo, que es lo que buscamos. Sí, hola, buenos días. Hola. Sí, la documentación va a ser muy similar a la que se ha estado estudiando en otra ronda de contactos. ¿Qué puede diferenciar esta ronda de contactos de las dos anteriores? Pues la primera ronda de contactos, que no era fácil,
recordarán ustedes que era en torno a haber presentado un límite de gasto no financiero y un anteproyecto, y conseguimos aprobar ese límite de gasto no financiero. La segunda ha sido ya más de detalle para poder explicar el contenido del presupuesto y tener una primera reflexión en torno al contenido de los mismos y el punto que podría haber un punto de acuerdo, y abrir la puerta para recibir esa información. En los días siguientes fuimos recibiendo información escrita de algunas peticiones. Lo que ahora analizamos, lógicamente, son peticiones de grupos de la oposición, más que plantear el contenido del anteproyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León, que ya lo hemos hecho, y, por tanto, vamos a ver en qué medida podemos ir acercando posturas. Yo no quisiera anticiparme porque, lógicamente, el acuerdo no depende solo de una parte y queremos ser muy prudentes sobre el fin del mismo y la finalización del mismo. Sabemos que hay grupos que inicialmente son reacios al acuerdo, incluso hay grupos que son reacios a dialogar sobre el presupuesto. Pues vamos a ver si todos ponemos lo mejor de nosotros mismos. Sí, teniendo en cuenta que Vox ya no ha ido a las reuniones últimas que se han convocado y el enfado que han manifestado el resto de grupos respecto al hecho de que no se haya registrado el proyecto de ley, ¿qué escenario se abriría en el caso de que los grupos descarten seguir negociando? Porque también sería una posición legítima. De hecho, ya Vox ya lo ha exteriorizado. No sé si la Junta en ese escenario optaría pues, por dejar ya de intentar un acuerdo que no parezca viable y centrarse en hacer la prórroga presupuestaria y hacer las modificaciones que considere oportunas dentro del presupuesto de ahora. Bueno, pues usted lo ha dicho, sí. Los grupos parlamentarios deciden no sentarse, no dialogar, no buscar un acuerdo, el acuerdo será más difícil. Nosotros lo seguiríamos intentando hasta el límite de nuestras posibilidades y, al final, pues cada uno daremos explicaciones de qué es lo que hemos hecho para poder intentar un acuerdo parlamentario. Pero no vamos a anticiparnos, vamos a ver la posibilidad y, por tanto, yo hoy no tiro la toalla y me quiero centrar en que el acuerdo es posible. Si no hay más preguntas, vamos a dar paso, como siempre, a nuestros compañeros en otras provincias de Castilla y León. Vamos a iniciar esta ronda con Carlos Domínguez, de iLeón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Lo Sí, primero, sí, porque tengo perfectamente. problemas para escuchar yo desde aquí. Sí, te escuchamos muy bien, Carlos. Vale, perfecto. Puedes preguntar cuando quieras. Bueno, por cambiar de tercio. Vamos a ver, hay un proyecto que está causando mucho debate estos días en la zona del Alto Sil, Sierra de Gistredo, un proyecto eólico de Repsol con 3 macroparques de este tipo de energía renovable. Hay 3 ayuntamientos que se han manifestado a favor, aunque están más lejanos a ese territorio, y uno, el que está más cercano, varias juntas vecinales, varias asociaciones también, que claman contra ese proyecto por el impacto que tendría esencialmente sobre 2 especies en muy grave peligro de extinción. Por un lado, el oso pardo y, muy por encima de todo, el urogallo. Apenas quedan 300 en toda España y esta es una zona endémica, esencial. Yo quisiera saber, la tramitación corresponde al Gobierno, pero sí ha de haber informes de la Junta de Castilla y León. Quisiera saber cuál es su valoración respecto a ese posible impacto, cómo se van a posicionar sobre el desarrollo de este proyecto de Repsol en esta zona tan sensible. Eso por un lado. Y además, por otro, que les afecta más directamente aún, ¿cuál es la opinión de la Junta respecto a que Repsol esté condicionando otras inversiones en la zona, inversiones turísticas como por ejemplo el Ponfeblino, una línea que gestiona de manera mancomunada, pero dirige, digamos, la Junta de Castilla y León, está condicionando esas posibles inversiones a que salgan adelante los parques? No sé cómo valoran también esa postura empresarial de condicionar una cosa con posibles inversiones en el territorio. Gracias. Pues plantea varias cuestiones. La primera de ellas, y tiene usted razón, se refiere a la tramitación administrativa de una solicitud que, por su tamaño, corresponde al Gobierno, y alguna vez hemos incidido en esta idea de que a partir de 50 megavatios la tramitación corresponde al Gobierno y, en concreto, y usted lo ha anticipado, estos parques a los que usted señala corresponde su autorización al Gobierno de España, lo primero. Nosotros, ¿qué es lo que le pedimos al Gobierno? Pues que se realicen los trámites, pero sobre todo que las inversiones
dentro de esos trámites que garanticen la protección de la naturaleza, sean inversiones que permitan comprometerse con el territorio. Esto es lo que le pidió el presidente de la Junta de Castilla y León a la vicepresidenta Rivera cuando se reunió. La vicepresidenta habló bien de poder buscar fórmulas para ese compromiso con el territorio, pero no hizo nada. Y esperamos de la nueva responsable en este ámbito, de la nueva ministra, pues una posición más favorable hacia Castilla y León de lo que tuvo la vicepresidenta Rivera y, por tanto, que se aprecie la necesidad de que este tipo de instalaciones reviertan de forma favorable en el territorio, creando empleo, creando riqueza en el territorio. Esto es muy importante para nosotros, tal y como lo vemos. Nosotros tenemos claramente una política muy clara de apoyo al urogallo, de garantía de esta especie. El presidente de la Junta de Castilla y León estuvo, además, en uno de los centros donde se produce la reproducción del urogallo y está en León. Se tuvo la oportunidad de poner de manifiesto todo el programa que ahí se realiza de protección de esta especie. Y lo último que usted me pregunta, ¿hasta qué punto nos parece que haya una empresa que condicione una determinada inversión a una autorización administrativa por parte de otra administración pública? Pues no nos parece bien. Nos parece que son proyectos independientes y si alguien tiene que hacer una inversión porque sea rentable y viable, pues Castilla y León es un buen lugar para hacerlo y vamos a dar todas las facilidades y todas las condiciones para que estas inversiones que creen empleo y riqueza se puedan instalar. Y, en todo caso, creemos que no se debieran condicionar a ninguna otra autorización administrativa, aunque esta autorización no nos corresponda a la Junta de Castilla y León, como es el caso. Seguimos ahora con Soria Noticias. Encarna Muñoz, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería saber cómo puede ser posible que la Junta presente un plan logístico para Castilla y León en el que no aparezca ninguna acción industrial concreta para Soria. No sé si es verdad que nadie en la provincia de Soria ha trasladado ninguna de las necesidades o propuestas que tiene esta provincia a la Junta de Castilla y León, pero si esto es así, me gustaría también saber por qué la Junta no se ha puesto en contacto con la delegación territorial o por qué no se ha hablado con ninguna empresa soriana. No sé, pero lo más lógico sería pensar que si elaboras un plan logístico para todo Castilla y León, deberías preguntar a todas las provincias que componen Castilla y León. Además, las empresas han avisado de que si esta estrategia se materializa tal y como está prevista, van a tener que deslocalizar su producción porque no van a poder competir en igualdad de condiciones con el resto de empresas, no solo por una cuestión de precios, que también, sino porque a corto plazo se va a penalizar a las empresas que utilicen o que gasten más en materia de transporte. Y también en este sentido me gustaría saber si tienen alguna noticia o alguna información respecto al puerto seco que reclama el sur de la provincia de Soria. Por aquí va a pasar la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y es obvio que puede suponer una oportunidad única para la provincia. Muchas gracias. Pues gracias a usted. En primer lugar, Soria está presente en este borrador inicial que se somete a debate y, por tanto, abierto a la participación de los ciudadanos en todas las definiciones de líneas transversales y, muy específicamente, en una de gran interés, que es el Parque Empresarial del Medio Ambiente, que está ubicado en Soria y que tiene un importante valor desde el punto de vista logístico para el conjunto de la comunidad. Naturalmente que estamos abiertos y, en ese sentido, el Ayuntamiento ha tenido ya alguna reunión con la Junta de Castilla y León para que pueda plantear el polígono de Valcorba y justificar su inclusión dentro de este plan logístico de nuestra comunidad autónoma. Yo sé que el Ayuntamiento tiene algún programa de inversión y de actuaciones en torno a Valcorba para intentar y solicitar en su momento la inclusión. Cuando llegue esta solicitud, pues se valorará dentro del trámite del proyecto y lo que hay que destacar es que Soria tiene un importante potencial desde el punto de vista logístico, está ubicado en un lugar estratégico, hay grandísimas empresas logísticas ubicadas en Soria y con origen en Soria que prestan servicios al conjunto de España y que, lógicamente, nosotros protegemos y que hoy, precisamente, traemos aquí al Consejo de Gobierno pues inversiones muy relevantes en el Parque Empresarial del Medio Ambiente. Son 8 millones de euros
que incluye actuaciones en el ámbito de la formación de trabajadores, de formación del profesorado, pero también incluye este aeródromo de Garray, que puede tener también un papel importante desde el punto de vista logístico. Es una inversión muy importante, quizá de lo que traemos hoy en el ámbito provincial es lo más destacable, 8 millones de euros para un proyecto concreto, en el caso de Soria, que es este parque empresarial del medio ambiente y que refleja el compromiso que la Junta de Castilla y León tenemos con el conjunto de Soria. El trabajo en torno a esta estrategia logística está abierto y hubo una primera presentación invitando a todo el mundo a formular propuestas y de eso se trata, que se abra el debate, que tengamos propuestas encima de la mesa. Y me hablaba usted de qué plazo tenemos. Pues yo creo que para nosotros lo importante es alcanzar pues un buen plan, que todo el mundo se sienta identificado con él, que tenga la ocasión de hacer propuestas al mismo y que podamos alcanzar un documento final que dé satisfacción a todos los intereses, que es nuestro deseo. Pues vamos a cerrar este turno en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Adelante, Carlos. Hola, buenos días, señor Carriedo. Yo le quería preguntar por la ampliación del plazo del programa territorial de fomento para Benavente. Ha tenido muchos problemas para empezar a arrancar y demás. Todavía estamos ahí un poquito. No sé si a partir de ahora puede entrar en velocidad de crucero. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Si se han logrado superar, ¿no?, todos los obstáculos. ¿Y cómo está lo de la... Por cierto, no hemos vuelto a saber nada. Y le quería preguntar, aunque salió el otro día, han vuelto a salir ahora datos del censo, el tema de la pérdida de población en Zamora, que es que se escapan ya todas las provincias menos nosotros, que seguimos desangrándonos y no se ve que les preocupe demasiado. Muchas gracias. Pues gracias a usted. Plantea dos cosas. El primero tiene que ver con el plan territorial de fomento en el caso de Benavente. Algunas actuaciones ya están desarrolladas, básicamente las que correspondían a la Junta de Castilla y León, como es el caso del Parque Empresarial de la Marina en Villabrázaro, y la que ahora requiere un mayor impulso es la que es competencia del Ayuntamiento, que es la Puerta del Noroeste. Usted mismo en alguna ocasión ha preguntado en torno a este polígono que se une al que habíamos citado en Villabrázaro, en la Marina. En la Puerta del Noroeste sabe usted que se alcanzó ya un acuerdo con el Ayuntamiento, con una importante aportación de la Junta de Castilla y León, y yo mismo he tenido la ocasión de reunirme con la alcaldesa de Benavente y conozco el impulso que ella va a dar a esta materia y por eso hemos aprobado el plazo. No solamente se trata de dar más tiempo para hacer estas cosas, se trata también de seguir aplicando estos incentivos durante más tiempo. Entre los incentivos de un plan territorial de fomento está poder disminuir a la mitad el coste de venta de las parcelas en los polígonos y está el disponer de esos fondos específicos de inversión, de capital riesgo, de créditos participativos. Por tanto, va a haber más tiempo de vigencia de esos apoyos, que va a ser muy bueno para ese territorio, y lo vamos a ampliar, además, coincidiendo con la vigencia de lo que son los fondos europeos para este periodo que finaliza el año 2027. Saben ustedes, por otra parte, que en este momento en Zamora o estamos ya aprobados o trabajando en torno a 4 instrumentos de política territorial específico para determinadas áreas en el ámbito del desarrollo económico y en el ámbito del crecimiento empresarial. Hablamos de este Plan Territorial de Fomento de Benavente, hablamos del Protocolo de Zamora, que tiene una inversión muy importante en Monfarracinos y en Aldehuela. Hablamos del Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos, que se aprobó recientemente y que incluye un buen número de municipios de Zamora. Y hablamos de que estamos ya en la fase final de elaboración del programa de desarrollo para la Raya, que incluye, lógicamente, a Zamora como protagonista dentro de este proceso. Y, por tanto, yo creo que quizá Zamora sea la provincia donde tengamos en el tiempo coincidente más planes de ámbito territorial para el crecimiento y el desarrollo económico, también porque lo necesita y también quizá porque tiene ámbitos territoriales muy diversos, donde quizá las circunstancias o condiciones de Benavente no son idénticas ni exigen el mismo tratamiento que en la Raya con Portugal o con la Tierra de Campos o con lo que es la capital de Solfoz.
Quedaba pendiente una cosa sobre despoblación. Ah, sí, una cosa de despoblación, perdón. Es cierto que usted plantea este dato. Todas las provincias de Castilla y León, también Zamora, han venido mejorando en su saldo migratorio. Zamora y todas las provincias y el conjunto de Castilla y León tienen ya un saldo migratorio positivo. Vienen más personas que las que se van. Este es un buen dato que cambia una realidad. Incluso para el conjunto de Castilla y León son más personas las que vienen desde el resto de España que las que se van de Castilla y León al resto de España. Pero es verdad que en el caso de Zamora, el dato que usted plantea es que todavía este saldo migratorio, que es positivo, no llega a compensar el saldo vegetativo tan negativo, fundamentalmente por la baja tasa de natalidad que padecemos y, sin duda, es un elemento a seguir insistiendo. Vamos reduciendo la brecha, pero no la hemos eliminado y, por tanto, tenemos que seguir haciendo esfuerzos en esa dirección. Creo que quería repreguntar Encarna Muñoz desde Soria. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Lo primero, no sé si se le ha olvidado o ha preferido omitir responderme sobre el puerto seco que plantean los municipios del sur de la provincia de Soria. Y, en segundo lugar, las inversiones que se han llevado al Consejo de Gobierno en el PEMA son inversiones que ya estaban anunciadas, ¿verdad? El tema del puerto seco, lógicamente, en cuanto haya una propuesta, la analizaremos, la consideraremos y veremos el encaje. Ahora no es el detalle todavía, sin conocer la propuesta y el contenido de la misma y su remisión. Y lo segundo, saben ustedes que nosotros planteamos un programa integral sobre lo que se quiere hacer en torno al Parque Empresarial del Medio Ambiente en Soria. Y se planteó un conjunto de iniciativas que tenían varias líneas. Lo que hacemos ahora es el desarrollo de estas líneas, efectivamente. Es decir, que una de las líneas de lo que se quería hacer era el aeródromo de Garray, otra línea es este centro de formación del profesorado que tiene un ámbito de carácter autonómico y liderado por la Consejería de Educación, y otro lo que tiene que ver con la formación. Pero luego están las actuaciones como la cúpula del medio ambiente y otra serie de ejes. Lo que hoy planteamos es el desarrollo de alguna de estas líneas. En la medida que hay el programa general, en donde no estamos actuando aisladamente, sino con una línea de trabajo, pues naturalmente que todo lo que se iba a hacer en su conjunto fue anunciando, y lo que estamos haciendo es cumpliendo con los compromisos que hemos venido asumiendo con Soria y con ese desarrollo del Parque Empresarial del Medio Ambiente. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias. Gracias, y aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, y espero verles, si están aquí, que yo espero estar, antes de que acabe el año. Con algún kilo más, que es lo que